Le decía que Alfonso de María y Campos ya no está entre nosotros, lo cual lamento y lamento mucho. Hoy en distintos foros de la universidad también se guardó un minuto de silencio por el doctor Fix. De hecho, la familia Fix ha sufrido la pérdida de dos grandes juristas en espacio de poco tiempo. José Ramón Cosío, te saludo. Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, decía yo que los Fix hemos perdido a dos en cuestión de 2 años, padre e hijo. Sí. Hoy, por supuesto, ha habido varias expresiones, una de ellas la tuya. Te pido que antes de que entremos a tu comentario, le recuerdes al auditorio cuál fue la importancia de Fix Amudio. Pues mira, el amparo mexicano y una parte muy importante del derecho mexicano estaba estancado en los años 50. Realmente las explicaciones que se daban estaban muy en consonancia con el régimen político. Entonces, el amparo era algo único para nosotros, la Constitución era la primera cuestión político-social. Sí, me parece que se había atrapado todo eso en un discurso ideológico, por lo demás bastante bobo. Un poco lo que estamos viviendo ahora de la triada, la independencia, la reforma, la revolución, no había modo de salir de ahí. Y el maestro Fix lo que hizo fue aplicar una serie de categorías jurídicas universales, teorías generales del proceso, teoría general de la Constitución, etcétera, y empezó a romper esos elementos. Al principio solo lo hizo con el juicio amparo, lo cual le trajo críticas muy violentas de prácticamente toda la comunidad jurídica, pero después lo empezó a llevar esto al derecho constitucional y a otras, como decimos nosotros, ramas del derecho. Yo creo que ese rompimiento que hace en los años 60 fue importantísimo. A él se le ocurrió la idea de traer a México, por decirlo así, el ombudsman, que después se convirtió aquí en Comisión de Derechos Humanos, empezó a recrear la idea de la Suprema Corte como un tribunal constitucional y así muchas otras cuestiones. Además de que fue mi maestro, yo del año 85 fui su asistente de investigación, escribimos un libro juntos, tuve el gustazo de que fuera mi examen doctoral, en fin, una relación muy muy importante. Pues sí, realmente creo que la ciencia jurídica mexicana es una pérdida enorme porque renovó toda esa parte del pensamiento. Además, fue presidente de la Corte Interamericana, representó a México en organismos de derechos humanos, fue consejero de un montón de instituciones y en los años más álgidos de la Universidad Nacional, desde la rectoría del ingeniero Barros Sierra, yo diría que hasta los últimos rectores, fue un gran consejero universitario y fue una persona que apoyó todas estas causas. En el Colegio Nacional tenía una sapiencia, una experiencia que modulaba mucho los temas, en fin, realmente una persona con una capacidad de trabajo, una generosidad que yo siempre le reconozco extraordinaria, un conversador muy ágil, muy divertido, siempre tenía anécdotas y recuerdos, de forma tal que sí es un tema grande para nosotros en el mundo del derecho y seguramente como lo fue también el embajador de María para la gente del servicio exterior, ¿no? Creo que son días muy complicados, sí. Y la política cultural de este país. Bueno, pues descansen en paz ambos. Mi querido José Ramón, miembro del Colegio Nacional y ministro en retiro, cada generación tiene como sus grandes tareas, ¿no? Y los que piensan en cómo conservar, fortificar la musculatura de la democracia siempre piensan en mejorar la calidad de la deliberación pública. Pienso, José Ramón, en que a finales del siglo, dos titanes del pensamiento, Sartori y Popper, decían que había que reglamentar la televisión, ¿no? Que porque era la que modulaba la conversación pública. Hoy no diré que la televisión es una cosa de las cavernas, pero el gran desafío es ¿qué demonios hacemos, José Ramón, con las redes sociales? Cuéntanos. Fíjate, eso es un tema de verdad interesantísimo. Yo creo que ha estado sobrevolando nuestras vidas en los años recientes. Tenemos el caso de Assange, tenemos el caso de varios personajes que han intervenido, pero me parece que en las últimas semanas la condición del presidente Trump por un lado, por otro lado también la clausura, algunos comentarios que hicieron algunas personas que se decían seguidores del presidente López Obrador, o este comentario interesante del senador Monreal que dice vamos a tratar de regular las redes, me parece que nos vuelve a abrir todo el tema de una forma increíblemente compleja. ¿Por qué razón? Porque las redes, en primer lugar, son empresas privadas, quienes las administran. Segundo, uno firma un contrato de adhesión para estar con ellas. Tercero, uno acepta las reglas del juego que se ponen.
4, estas empresas suelen estar domiciliadas fuera de nuestro país, y 5, estas empresas establecen tribunales u órganos para resolver los conflictos que se puedan dar. Entonces ahí hay un problema increíblemente complicado que hay que abordar. No es que sea de imposible solución, pero es un problema muy complejo. 2, hemos estado acostumbrados, porque así es la tradición desde la Ilustración para acá, en que los derechos humanos los ejercemos contra el poder público, pero este no es el poder público, estos son poderes privados. Entonces, ¿cómo vas a plantearte frente a un poder privado la posibilidad, tu derecho de expresión, para que no salgas de algo que contrataste? Es verdad que hay casos históricos, México tiene algunos, también otros países del mundo, en donde los demandados por violaciones a derechos humanos pueden ser sujetos socialmente muy poderosos, pero no deja de ser un reto a la imaginación encontrar de qué manera se pueden hacer estos elementos. Creo que si no hay una regulación internacional, desde luego adecuada, porque tampoco podemos acallar a las redes, tampoco podemos someternos a los gobiernos con una especie de censura disfrazada, creo que estamos ante uno de los retos más interesantes en términos, desde luego, políticos, tecnológicos y en lo que a mí me corresponde, jurídicos, que hemos enfrentado en los últimos años. Ya, pues sí que estamos ante un dilema planetario que, bueno, pues habrá que ir, por supuesto, poco a poco, porque cada día nos plantean un desafío diferente y en el balance creo que le generan más problemas a la democracia de las que le resuelven, pero al mismo tiempo, pues ahora sería imposible dar marcha atrás, ¿no? Vivir en un mundo sin redes sociales para los gobiernos y los ciudadanos, incluso para los medios y para los intelectuales como tú, las redes sociales se han convertido pues, en un espacio, pues un ecosistema en el que vivimos cotidianamente, José Ramón. Fíjate que tuve a comienzos de la pandemia que hacer un análisis de otro distinguidísimo miembro del Colegio Nacional, don Silvio Zavala. Él escribió su tesis de licenciatura hace casi 100 años sobre los intereses particulares en la conquista de la Nueva España. Él decía, no es cierto que fue el rey y el dinero. Había una serie de arreglos entre navegantes, conquistadores, capitanes, tropas. Es un análisis brillante que hizo don Silvio en una tesis pequeñita. Yo quería conversar con eso, hacer algo como eso. Y fue para mí fascinante, lo debo decir, que en esos primeros días de pandemia, aquí muy encerrado, encontré todos los libros que él había citado, todo en las redes. Entonces, los diarios de Colón, las cartas de este para el otro, en fin, buscando, unas estaban en Canadá, otras estaban en España, otras estaban aquí, en fin, fue, de verdad lo digo, yo no había vivido esa experiencia, un goce de ir encontrando cosas y otras te llevaban a otras y otras cosas. Quedó un artículo un poco pedante, porque pues las citas van a decir que señor tan sangrón que tiene que citar un libro de 1700 cuando a lo mejor existe. Sí, pero ese no es el tema es que lo encontré. No, pues qué tipo más pedante. No, pero encontré el libro en una muy buena edición y lo estaba viendo las gráficas y los mapas. O sea, de verdad, yo no había tenido, seguramente muchas de las personas que nos ven en el auditorio lo anterior, pues no había tenido una experiencia tan fantástica encontrando cosas, resolviendo cosas, como dicen, navegando de un lugar al otro. Yo creo que esto del internet y en general de las redes sociales sí es uno de los elementos más importantes de la construcción social y personal en estos tiempos. Entonces, el equilibrio tiene que estar muy bien dado para que ni el gobierno pretenda decirnos qué sí podemos leer, ni qué no podemos leer, ni tampoco las empresas nos lleven a una condición donde seamos una serie de consumidores en función de sus algoritmos. Creo que ese equilibrio va a ser una de las disputas, de las discusiones más importantes, y como lo dices tú muy claramente, nos va a llevar, me parece, que a reconstituciones de la democracia por otros caminos. Ya. Oye, finalmente te pregunto, un minutito más te retengo, José Ramón, la salud del presidente y lo que debemos saber los ciudadanos. ¿Qué opinas de las partes que nos han estado dando del domingo a la fecha? Mira, escuché la opinión del doctor López-Gatell, la dijo muy enfáticamente que por ética médica no se podía dar a conocer nada de esto. Pero sí hay una cantidad muy importante de criterios de la Suprema Corte desde hace ya varios años en los que se dice que los funcionarios públicos, los servidores públicos y las personas que hacen vida pública están sometidos a un nivel mayor de escrutinio que el resto de la población, cosa que es por lo demás, me parece a mí bastante obvio. A mí me parece que la salud del presidente de la República sí es un asunto del interés público y me parece que no es un asunto en el cual
el presidente, con el mayor respeto y deseándole desde luego que sane pronto y que esté bien de regreso, pueda decir que no tiene por qué darse esa información porque es un tema privado. Aceptó ser funcionario público, fue a la elección, tiene un conjunto de competencias muy importantes, pero también en un sistema presidencial la posición de Andrés Manuel López Obrador es central para el funcionamiento de todo un país. Muchas cosas pasan por él, tienen que decidirse por él, y tenemos que saber cuál es su estado. En un momento, cosa que desde luego no deseo, y lo quiero dejar clarísimo, me parece que ¿qué sucedería si no tuviéramos información suficiente? El presidente se encontrara en una condición donde le es difícil tomar decisiones y alguien a su nombre estuviera tomando ese conjunto de decisiones. Esto me parece que sería como ocurrió en la historia. Ocurrió al presidente Wilson, ¿no? Allá en los Estados Unidos, en el segundo tramo de su mandato, donde nadie sabía. Bueno, durante años estuvieron efectivamente ejerciendo sin que estuviera en condiciones. Pero bueno, mi querido doctor, te agradezco mucho la conversación. Muy buenas noches. Buenas noches, querido Leonardo. Un fuerte abrazo.